Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy día vamos a hablar de qué es la planificación tributaria, cómo funciona y cómo eventualmente podría beneficiar a mi empresa o por qué también es importante que uno tenga un grado de entendimiento bastante alto como emprendedor respecto de esto, porque creo que es una de las cosas más importantes y donde a veces más nos caemos. Aquí igualmente lo digo con toda responsabilidad, a mí me pasó el tema de encontrarme con un pago de impuestos bastante alto para el cual no estaba preparado, cuando todavía no entendía muy bien cómo funcionaban los impuestos para las empresas, y de ahí en adelante empecé a entender cómo esto igualmente funcionaba. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera seguimos creciendo como canal, nos apoyan, igualmente se benefician ustedes recibiendo notificaciones cada vez que les llega un nuevo video. Vamos con esto. Planificación tributaria. Primero, la planificación tributaria es algo que está en una línea gris respecto de lo que indica el servicio de impuestos internos de lo que se puede hacer. ¿Ya? Quiero ser súper responsable con eso. En ningún caso voy a hablar o digamos, este video se trata de técnicas de elusión, es decir, de artificialmente tratar de bajar la base imponible de cálculo de tus impuestos. No tiene nada que ver con eso. El enfoque de este video es informativo, educativo y tiene que ver con que entiendas bien cómo funcionan los impuestos y por qué es importante tener conversaciones muchas veces recurrentes, o al menos ya en esta fecha del año, a partir del mes de agosto, entre agosto y octubre. Yo creo que es muy importante que hables con tu contador, con tu servicio contable, y sinceres en el fondo cuánto vas a estar pagando de impuestos el otro año, por qué, y también ver alternativas de, por ejemplo, reinvertir en tu empresa o al menos saber cómo vas. ¿Ya? Todo eso es absolutamente legal, está absolutamente en línea con lo que el Servicio de Impuestos Internos permite, ¿ya? Y de eso se trata la planificación tributaria, y que esto también seas capaz de conectarlo con tus impuestos personales, ¿ya? Los que tenemos empresa o empresas en Chile, ¿ya? Siempre vamos a tener que relacionar lo que hace nuestra empresa a nivel de ingresos y cómo tributa, con también nuestros ingresos personales y cómo esas empresas o esa empresa o esas empresas van a afectar nuestros ingresos personales por los cuales igual tributamos, ¿ya? Las empresas pagan impuestos a las utilidades normalmente, ¿ya? Excepto que tributen con algún sistema de tributación distinto como renta presunta, pero normalmente es impuesto a las utilidades. Y las personas pagamos un impuesto que es por tramos, que se llama global complementario, y que a nivel de más ingresos recibimos, puede que nos vayamos pasando de tramo y más impuestos paguemos. Entonces están intrínsecamente relacionados. Incluso en procesos de análisis de cuánto se va a pagar en impuestos en el fondo, y todo lo que uno podría hacer a nivel de reinversión, por ejemplo, siempre debe estar presente, y cómo se van a liquidar los impuestos igual, siempre debieran estar presentes todos los socios y sincerar todos los ingresos que uno tenga. ¿Ya? ¿Qué es lo que normalmente se hace en estos casos? Uno se sienta con el contador, con el asesor tributario que tenga, y revisa todos los números de la empresa al día de hoy, por ejemplo, ¿ya? Con los números personales de uno, proyecta igualmente cómo podría ser más o menos, cómo se podrían comportar las ventas de la empresa en los meses que quedan del año, y los ingresos igualmente, y planifica un escenario respecto de, mira, en abril del otro año, en la renta, que es cuando se declaran y se pagan realmente los impuestos, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Por qué? En el fondo, ¿cuál podría ser la proyección? Incluso, sumamente importante con esto, que es lo que me pasó a mí, tengan una provisión para cubrir el pago de impuestos. Sumamente importante. No te puede pillar abril y que de repente te encuentres, que fue lo que me pasó a mí, te encuentres con un pago de impuestos al 30 de abril y no tienes el dinero en caja. Es
terrible, angustiante. En mi caso no era un monto menor y no lo tenía en caja, o sea, me lo había comido ya, no tenía idea que tenía que pagarlo, me comí la plata de los impuestos, literalmente, porque no tenía idea que tenía que pagarlo. Esto, la idea obviamente es que no le pase a nadie, y para eso es que uno tiene que hacer estos niveles de planificación, excepto que seas extremadamente ordenado, utilices quizá un ERP que te muestre un forecast, en el fondo una proyección igualmente, y sepas al dedillo cuánto vas a estar pagando impuestos el otro año, que es por ejemplo lo que hago yo actualmente. Esto no significa que yo no haga procesos de planificación y no hable con mi contador, igual lo hago. Igualmente, porque mi renta es un poco más compleja porque está compuesta por ingresos de más empresas y también tengo otros ingresos adicionales personales. Mi renta hoy día es bastante compleja. Por eso lo hago. Pero igualmente, si tú me preguntas por una empresa individual u otra, hacer los números actualmente al dedillo. Pero siendo realista, eso toma un montón de tiempo hacerlo, aprenderlo. Hay que ser súper metódico y ordenado. Y la mayoría de los casos, de la mayoría de los emprendedores, lo que me pasaba a mí antes en realidad, sin ir más allá, esa no es la realidad. O sea, uno necesita en muchos casos conversar los números, entenderlo, porque eso es lo otro, para poder planificar a ese nivel que yo les estoy comentando, que va a bajar más adelante, necesitas entender los números absolutamente. Y en muchos casos eso no ocurre, entonces necesitas a alguien que también, además, te los explique. ¿Ya? Pero la intención de este video es que no te pillen desprevenido esos procesos, que sepas que esto es algo que se puede hacer. Muchas veces, y ya llevándolo más a la práctica todavía, supongamos que tú tienes un servicio contable, que es lo que nosotros siempre recomendamos, un servicio contable de cabecera, un contador. Muchas veces, yo diría en la mayoría de los casos, servicios de contabilidad que son económicos, 30, 50, 60 mil pesos mensuales, normalmente no van a incluir procesos de planificación tributaria, porque son más complejos, toman más horas, etc. ¿Ya? Pero normalmente todos los servicios de contabilidad debieran poder proveerlos. De hecho, si tu servicio contable de cabecera no es capaz de hacer esto, tendrías que desconfiar y eventualmente pensar en cambiarte. Porque independiente de que el servicio que tú le contrates mensualmente sea básico, sea de cumplimiento, formulario 29 y consultas generales, que es lo que normalmente se ofrece, no podría ser que si tú quieres ir más allá y necesitas servicios financieros o de planificación tributaria o de un análisis de auditoría, no sean capaces de hacerlo, ¿ya? Y ojo, muchas veces hay muchos servicios contables o contadores independientes que no tienen idea de esto. Saben hacer formulario 29 y hasta ahí llegan. Entonces, muy importante que quizá incluso al elegir un servicio contable, preguntes o veas que efectivamente lo tienen disponible. Lo llevo incluso a cómo creo yo que debiera ser. ¿Ya? Yo cuando monté y cuando armé el servicio contable que nosotros tenemos en Alpha Consulting, pensé en todo esto porque lo armé cuando ya llevaba como 14 años emprendiendo. ¿Ya? Entonces ya más o menos sabía como usuario, como emprendedor, qué es lo que necesitaba, y como mi experiencia principalmente en áreas comerciales, y en eso efectivamente he llegado a ser bastante bueno con los años, lo armé completamente modular. Es decir, dije, vamos a tener un servicio básico de contabilidad de cumplimiento, que es el que requieren todos, que es mensual, y cuando alguien requiera un servicio adicional para no abultar el precio del servicio contable mensual y mantenerlo efectivamente económico como lo tenemos ahora, vamos a tener estos otros servicios ya paquetizados, armados, y los vamos a tener publicados. Cosa que si alguien hoy día necesita el servicio, de manera extremadamente transparente puede ir, en el caso de nosotros, por ejemplo, ir a nuestro sitio web, ver de qué se trata, por ejemplo, planificación tributaria o auditorías tributarias que son de cumplimiento, que ya voy a hacer un video igualmente de eso y son distintos, y puede ver cuánto cuesta y puede igualmente saber de qué se trata y contratarlo si lo desea. Yo creo que todos los servicios contables debieran funcionar de esa manera, con ese nivel de transparencia, con todo armado, cosa que si tú necesitas algo, sepas que puedes ir a buscarlo y cuánto te va a costar igualmente, y también tengas la certeza de que quien te está prestando tu servicio de contabilidad de cabecera tiene la capacidad
de atenderte cuando tú tengas estas necesidades adicionales mayores. Si tú vendes muy, pero muy poquito, ¿ya? 10 millones de pesos, por ejemplo, en un año, muy probablemente tus servicios no van a tener mayor sentido. Pero ojo, puede que tú vendas poco con tu empresa, pero necesites planificación quizás por tus ingresos personales, ¿ya? Yo soy de la idea de que siempre de cara a la renta hay que tener claridad con estas cosas y conviene gastarse unas horas de un especialista para ver todo y de esa manera también tener un entendimiento mayor y año a año lo vas a hacer mejor, ¿ya? Vas a poder cumplir con tu pago de impuestos de la mejor manera, pero también de la manera más óptima, porque muchas veces conviene más invertir en la empresa para seguir creciendo versus el pago de impuestos que eso te podría generar. Esos análisis hay que hacerlo. También hay que provisionar, como decía, el pago de impuestos. Hay que entender por qué los estás pagando. Hay que entender igualmente cómo se liquidan los impuestos en tu renta personal y cuánto vas a quedar pagando tú. También, sumamente importante, no veamos esto como el sentido de no, es que vamos a pagar el mínimo impuesto posible. Primero porque eso es ilusión. Ya, ojo con eso, ya, si lo declaramos así, no, eso es ilusión. Y eso es una falta, un delito tributario. ¿Ya? Así que jamás hay que verlo de esa manera. Y lo segundo es que muchas veces el pagar menos impuestos simplemente como una directriz, hay muchos, lamentablemente, muchos contadores que lo hacen de esa manera, no te dicen nada y no, es que lo estamos haciendo bien porque te estoy haciendo pagar el mínimo de impuestos. ¿Qué pasa si tú querías pedir crédito bancario? ¿Querías bancarizar mejor tu empresa o tú mismo? Te mataron con la lógica del pago mínimo de impuestos. Y adicionalmente, es sumamente importante, y aquí creo que está una de las cosas que, la razón de todo, que cuando uno la entiende, ya de ahí para adelante empieza a tomar el control. La empresa es tuya, no es del contador. Por tanto, el que tú decidas que en un año vas a pagar más impuestos porque quieres bancarizarte mejor, o eventualmente vas a reinvertir efectivamente y eso te va a generar un pago de impuestos menor, la decisión es tuya, no del contador, jamás del contador. Si tu contador toma esas decisiones por ti, de nuevo, evalúa cambiarte, porque eso no corresponde. Debería explicarte los escenarios, decirte los pros y los contras. Si eso tiene un costo adicional, igualmente debiera sincerártelo, pero no hacerlo por ti, no tomar las decisiones por ti, no asimilar que tú necesariamente siempre solamente quieres pagar menos impuestos. Porque en muchos casos eso te va a perjudicar el crecimiento de tu empresa, que podría ser apalancando, por ejemplo, financiamiento. Y en cualquier caso, nos corresponde a nosotros, los emprendedores, ser responsables, hacernos cargo, tomar las decisiones, buenas o malas, de manera informada y tener nosotros el control absoluto de nuestro negocio, porque es nuestro negocio, no es del servicio contable, no es de nuestros asesores. Nosotros vamos a ser los responsables por lo que pasa con la empresa. ¿Ya? Nosotros somos los que tenemos que vivir del negocio. Nosotros somos los que vamos a pagar una multa si finalmente hacemos las cosas mal. ¿Ya? Jamás va a ser finalmente el servicio contable, que el contador, el servicio contable tienen otra vida distinta a la tuya. Tu negocio muchas veces es tu vida, depende de tu tranquilidad, tu estabilidad financiera, la de tu familia, va a depender de tu negocio, por tanto tienes que interiorizarte en eso y esta es una de las muchas formas que hay efectivamente de poder hacerlo. Esto es lo que quería contarles el día de hoy, se los dejo, interiorícense en esto, vean si es que efectivamente lo necesitan y lo pueden hacer. Muchísimas gracias como siempre por ver este video. Los comentarios como siempre quedan abiertos. Recuerden compartirlo y contarle de esto a más emprendedores. Nos ayuda muchísimo que ustedes compartan los videos. Suscríbanse igualmente a nuestras redes sociales en TikTok e Instagram, donde normalmente subimos videos cortos sobre esto y también hacemos lives. Y nos vemos en un próximo video.